muy caluroso a todas las personas que están viendo este taller. Vamos a hablar el día de hoy del Prep Time. Mi nombre es Rose Bento y soy de Perú. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes un poco de información y de consejos que he adquirido a lo largo de los años, que muchos de ellos, junto con mi partner Chris, hemos podido recopilar. El día de hoy vamos a ver qué es un prep time, básicamente cómo hacerlo de forma eficiente en tiempos de preparación, y voy a dar algunas estrategias cuando vamos a hacer cámaras bajas, sobre todo que hay mucha duda respecto a cómo abordar el prep. Empecemos. Primero, hay que identificar cuáles son los problemas que existen en el circuito actualmente o que pueden existir en personas novatas que, por ejemplo, estamos empezando en el mundo del debate. Yo ya llevo 5 años en debate, entonces creo que esta es una de las cosas que más dificultades puede ocasionar a las personas. El primero es la ineficiencia. La ineficiencia a nivel de, siempre pensamos, son 15 minutos, es muy poco tiempo. ¿Quién piensa tan rápido? Vamos a abordar esto y vamos a ver cómo podemos hacer uso eficiente del tiempo que tenemos para poder realizar nuestros debates. Segundo, vamos a ver el segundo problema que existe es el pánico. Es qué es lo primero que debo hacer, es decir, por dónde empiezo, qué es lo primero que hago, a qué atiendo primero, etc. Luego también el desorden. Es muy complejo que en 15 minutos las personas piensen y estructuren sus ideas de forma ordenada. Es decir, tenemos que tener una forma, un mecanismo en la cual este tiempo de preparación de nuevo sea eficiente para poder hacerlo de forma adecuada. Empecemos con el paso 1 de esto. El primer paso para hacer un plan efectivo es analizar y comprender. ¿Por qué? No, comprender la emoción. Tomar las cosas con calma, es decir, tomarnos de 2 a 3 minutos a solas, dependiendo de la posición, la dificultad de la sala, todo esto es relativo. Supongamos que estamos en una sala con equipos medios, los que estamos compitiendo, entonces esto va a ser excesivamente funcional. Al menos unos minutos solos para definir la dificultad de la emoción, qué tipo de emoción es, qué es lo que está sucediendo con esta emoción. Un análisis es un proceso deductivo, es decir, necesitamos un tiempo para pensarlo de forma pausada y calmada para poder hacer este tipo de cosas. Segundo, lo que tenemos que hacer es un análisis en conjunto y análisis separado. Primero en conjunto de la temática, en conjunto con la emoción, en conjunto con el tema y el tipo de emoción. Y por separado se refiere a que cada uno de nosotros, mi partner y yo, tenemos que analizar esta emoción en sí mismo para saber qué es lo que nos invita a hacer. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que una de las principales razones por la que los equipos no es que pierdan su debate, pero sí que tienen dificultades al momento de ejecutarlas. Uno de los principales es que sus análisis son muy superfluos, o son muy rápidos, o son muy intuitivos, es decir, no analizan a profundidad, sino que meramente analizan las cosas como lo primero, salió la emoción y empieza a preparar, es decir, la desesperación probablemente sea una de las cosas que más nos jueguen en contra en este tipo de situación. Entonces, lo que yo les recomiendo fuertemente es hacer un análisis exhaustivo, lento, sobre todo un análisis que les invite a básicamente poder tomarnos el tiempo de pensar, de ver qué verbo se usa, de pensar qué escenario me impide, pensar qué posición estoy. Muchas veces incluso unas de las dificultades que también se han presentado en algunos debatientes es que la emoción la entienden mal, te olvidan qué bancadas son y eso puede generar situaciones que pueden ser tal cual previsto. El tercer paso en el análisis y la comprensión es ya empezar a hacernos preguntas. Probablemente este taller lo que les sirva a ustedes y a las personas que están iniciando un debate competitivo o cualquier persona en general es entender que el prep time es un tiempo de preguntas. El prep time no es un tiempo sencillamente solo para
decir, es que esto ya lo vi en otro debate y ya, sino es un tiempo para hacernos preguntas. Si eres un equipo novato, recién iniciado, realizarte preguntas te va a servir a ti específicamente para poder ubicarte especialmente en el lado donde debes estar jugando. Y estas preguntas te van a dar 3 cosas. La primera, claridad sobre tus ideas. La segunda, posicionamiento respecto a qué estás haciendo. Y lo tercero, seguridad. Es muy importante estar seguros de lo que vamos a decir, porque eso le añade no persuasión porque estemos seguros, sino que a nosotros inconscientemente nos añade persuasión, porque nosotros creemos lo que estamos diciendo, significa que va a ser más fácil poder abordar. Empecemos. ¿Cuál es la problemática principal de la moción? ¿Por qué el equipo de adjudicación creó esta moción? Es decir, tenemos que analizar y preguntarnos qué es lo que busca abordar la moción, no a nivel de temática, sino a nivel de problemática. Sobre todo quizás en mociones políticas que nos invitan a tomar una solución o resolver una necesidad de la población. Esta pregunta en particular puede ser funcional. ¿Cuál es la problemática principal de la moción? Porque ojo, y es que los debates no son de una sola cosa, siempre suelen ser transversales o suelen ser muy variados, es decir, abordan diferentes problemáticas. Lo que hay que hacer es identificar la principal, porque si a veces nos vamos justo como equipo por una de las problemáticas no tan principales, supongamos que fuimos alta de gobierno, durante el debate lo que va a pasar es que quedemos relegados, es decir, no se nos va a tomar tanto en cuenta porque habremos abordado una de las problemáticas no principales de la moción, la que no es principal del plano. Luego, pensar por qué el equipo de adjudicación crea esta moción. A veces los equipos de adjudicación crean las mociones por un tema de noticias. Ha sido un tema mediático, ha sido un tema muy reciente, ha sido un tema muy fuerte, es una moción clásica. Hay que pensar qué es lo que probablemente se quiere debatir de plano, es decir, lo intuitivo que venga con la moción. No siempre va a ser el camino fácil, sí puede ser un camino seguro en caso de que tengamos mucha inseguridad para nosotros. Luego, ¿cuáles son las principales discusiones que se darán alrededor de la moción? Y aquí va un poquito con lo anterior, esto ya aplica a todos los tipos de mociones. Independiente del tipo de moción, política, análisis o de actor, es necesario que identifiquemos las principales discusiones del debate. Es decir, ¿qué es lo que vamos a empezar a chocar? ¿Qué es en lo que no vamos a estar de acuerdo? ¿Qué es en lo que sí estamos de acuerdo? ¿O qué es lo que generalmente va a ser una disputa constante alrededor de la moción? Esto puede facilitar, uno, la vislumbración de los puntos de choque. Segundo, esto puede facilitar sobre todo un entendimiento más profundo de lo que queremos hacer. Cuarto, ¿qué es lo que debo probar? Y es que todas las mociones tienen una carga de prueba. Ejemplo, las mociones políticas nos invitan a probar que la nuestra funciona y que el otro. Las mociones de preferir nos invitan a probar que hay suficientes razones para tomar una opción por sobre otra, etc. Todas las mociones exigen que exista una carga de prueba. Es decir, nos exigen que nos comprometamos con algo con el panel. Me gusta mucho hacer este ejemplo de la razón por la cual nosotros logramos algo particularmente o ganamos un debate, porque logramos probarle al juez lo que le hemos prometido. La carga de prueba es un compromiso con el panel. Yo voy a probar mi carga de prueba para ganar este debate. Mi forma de ganar este debate es probándote exactamente eso. Eso es lo que yo me estoy autoimponiendo para poder ganar o para poder demostrarte que tengo razón. En un debate como por ejemplo, esta casa considera que debería prohibirse los zoológicos, vamos a usar mociones como muy clásicas, muy básicas. Esta casa cree que deberían prohibirse los zoológicos. Mi compromiso es decir lo siguiente: panel, mi carga de prueba en este debate va a ser probarte que los zoológicos son nocivos para la subsistencia y vida de los animales porque no es en sus condiciones naturales. Eso es con lo que yo me estoy comprometiendo contigo. Yo me comprometo a probarte eso. En tanto yo, uno, cumpla mi carga de prueba,
puedo cumplir básicamente la sustancia que tengo de mi debate o la sustancia que tengo a nivel argumental. También debemos pensar en dónde se desarrolla la emoción y cómo los actores funcionan dentro de la emoción. Esto tiene que ver con algo que a mí me fascina, me enloquece a nivel de debate, que son las caracterizaciones y la contextualización. Creo fielmente que cualquier debate, y esto bueno, es una opinión más personal, creo yo que cualquier debate es más sencillo de ganar si posicionamos correctamente como tal el encuadre, posicionamos correctamente a los actores, posicionamos correctamente a la situación particular en la que vamos a debatir. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, por ejemplo, esta casa prohibiría los partidos ideológicos de izquierda y de derecha, o prohibiría que los partidos digan su ideología como tal, que sea como que cualquier escenario, a que yo les diga en procesos, por ejemplo, bélicos difíciles, donde tanto la derecha como la izquierda ha tomado malas decisiones en los países en vía de desarrollo, donde la gente tiene más ausentismo por votar, donde la gente, por ejemplo, no considera que su voto se vea representado por los partidos porque solo hablan y no cumplen nada. En esos escenarios particulares, en esas situaciones en particular, es sumamente importante que nosotros entendamos que no deben decir su ideología política para que la gente pueda votar con ellos. Entonces, he construido una idea mucho más fuerte en un escenario particular, en una contextualización, en un status quo particular. Y de la misma forma los actores. Si yo les digo esta casa como Donald Trump envía regalos a los niños en Navidad, probablemente podamos decir, por ejemplo, eso no va a pasar, a Trump no le interesa. Pero si yo contextualizo que Donald Trump está, por ejemplo, en periodo de reelección electoral, probablemente pueda construir mejores argumentos a nivel de decir, es que le importa su imagen, es que le importa lo que vamos a hacer, es que le importa llevarse bien con la gente y dar una buena mirada, una buena imagen, etcétera. Entonces, es importante, por supuesto que sí, el contexto. Luego es importante también saber cómo funciona la mente de los actores. Por ejemplo, en un debate en el cual estamos refiriendo, por ejemplo, esta casa privatizaría las empresas estatales, es muy importante entender cómo es que reacciona la población, cómo es que toma esta situación, cuál es la percepción que tiene la población respecto a las empresas públicas, respecto al Estado gestionando empresas públicas o respecto a las empresas gestionando empresas públicas, donde mayoritariamente pagan a la empresa, pero también el Estado, etc. Va a depender un montón del contexto y los actores y la explicación de los actores respecto. Lo último de este primer paso es que posiblemente dirá la cámara contraria, es decir, qué es lo que va a decirnos a nivel argumentativo. Hay que hacer anticipación, hay que anticiparnos al caso del equipo contrario. Tenemos suficiente tiempo para poder anticiparnos a ello. Que recuerden que todo esto que les estoy hablando son solo los primeros minutos. Y segundo, todo esto de lo que les estoy hablando es un pensamiento dual, es decir, tú lo estás pensando por tu lado y tu compañero lo está pensando por su lado. Cita la frase de 2 cabezas piensan mejor que uno. Entonces va a haber cosas que el compañero puede identificar que la cámara contraria nos puede traer y que yo no lo identifiqué, entonces eso me sirve. Entonces cada uno tiene que continuar con estos pasos, responderse estas preguntas, intentarlo, y si fallas en el momento que te respondes una pregunta, pues no hay problema, porque a eso está el debate. Pero indistintamente de eso, siempre es importante la anticipación, lo que vaya a decir el equipo contrario, sobre todo y son equipos a los que ya nos enfrentamos, o si sobre todo son equipos a los cuales les conocemos las líneas argumentales. Compartir y sintetizar. Este es el segundo paso. En realidad esto es muy puntual. Primero, vamos a tomarnos algunos minutos, 2 a 3, para poder compartir nuestras ideas con nuestro partner.
Pero ojo, no hablando en un monólogo, sino siendo excesivamente puntuales y claros. Si mi compañero en esos 2 o 3 minutos logra entender mis líneas argumentales, mi carga de prueba, mi intento de hacer un argumento, si él lo logra entender en 2 a 3 minutos, quiere decir que el caso es un caso claro. Si la persona con la que estoy hablando, si mi partner, le digo el caso y no me logra entender, significa que el caso está un poco confuso o falta plantear mejor las cosas para que sea más digerible para el panel, para que sea más sencillo de comprender para ellos. Entonces, este tiempo sirve muchísimo para compartir ideas, compartir perspectivas, demás. Otra cosa, ¿no? Cuando vamos a compartir y sintetizar es la siguiente dinámica. Uno de los dos habla y la otra persona copia. ¿Por qué? Porque si no las ideas vuelan, es decir, se van. Es muy importante plasmarlo en papel o en computadora, dependiendo de cómo tomen las notas, esta información. ¿Por qué? Varias razones. Las ideas son volubles, es decir, pueden olvidarse rápidamente si es que no las tenemos escritas, y a veces mientras la persona está hablando y nos está compartiendo las cosas que él ya escribió, las cosas que él ya pensó o ella ya pensó, puede surgir una idea nueva. Mientras hace sus explicaciones dice, pero esto también, y como eso no está necesariamente pauteado, podría olvidarse, siendo un punto fundamental dentro del debate. Ahora, si por ejemplo es un debate de una moción económica y yo soy economista y mi partner no, probablemente sea importante, sea beneficioso, sea una ventaja comparativa frente a otros equipos que hable la persona con más conocimiento, para compartirnos esas ideas y poder construir refutaciones o argumentaciones de lo que esta persona ya sabe porque conoce mucho el tema. Pero no significa que sea una persona que sea acaparadora, o sea, no paquemos a la otra persona, porque indistintamente de que sepa o no del tema, es una persona que sigue siendo de nuestro equipo y que porque no sepa del tema no hace que sea peor o mejor orador debate. Ahora, ¿qué pasa con el compartir y sintetizar en rondas eliminatorias? Lo que les decía al inicio era esto de, mira, lo que va a pasar es que necesitamos compartir nuestras ideas. Yo necesito decirte a ti cuál es el caso que he pensado que creo que puede ganar este debate. El problema está en que en rondas eliminatorias, si es que este intento de explicación no es claro, significa que va a ser un debate confuso para nosotros. La idea en las rondas eliminatorias es la máxima claridad sobre el caso y sobre todo lo que hemos pensado en el primer paso vimos hace un rato, que es el análisis y la comprensión. Es decir, pensar absolutamente todo y ser lo más claros posibles al momento de explicar. Es muy, muy importante para poder ver una verdadera síntesis. El paso número 3 son los acuerdos y la estructura. Es muy importante entender que para ganar un debate es vital, pero así, vital, que tengamos una estructura clara. El orden es pieza fundamental del triunfo. Me gusta utilizar esa frase. El orden es pieza como cambiable, no. Es una pieza, aparte de fundamental, reemplazable en un discurso. Una persona tenga estructura, tenga orden y claridad, permite que el debate sea sencillo de comprender, permite que el debate sea ordenado para esta persona, su discurso sea muy ordenado y esto genere en la realidad bastante más claridad respecto a los puntos que estamos tocando. ¿Cómo o cuánto tiempo me tomo para esto? Nos podemos tomar de 3 a 5 minutos para ver los acuerdos y la estructura. Generalmente en los 3 a 5 minutos vamos a ver más la estructura que los acuerdos. ¿Por qué? Porque estamos priorizando el tiempo de preparación, que únicamente son 15. Lo estamos priorizando en qué? Lo estamos priorizando en ordenar nuestros discursos. Lo segundo es, este tiempo dice... sirve para
la estructura y estrategia del caso. Eso es muy importante. Hay discursos que la primera persona oradora habla sobre algo y sale la segunda persona oradora. Lo olvida, pero aparte de que lo olvida, trae otras ideas nuevas. Es decir, es excesivamente importante armar la estrategia con un tiempo determinado, con una calma determinada en el tiempo de preparación, porque si no vamos a tener confusiones. Y lo otro importante es la estrategia respecto a si sé cómo ya debate el equipo contrario, si no sé cómo debate el equipo contrario, estrategia de mi propio equipo, quién argumenta mejor sobre este tema, quién no, si mi partner o yo. Es decir, es un tiempo importante para poder ser un caso más fuerte, ¿de acuerdo? Luego, pensar también cuál va a ser la discusión central que abordaremos. Recordemos que si bien en un primer momento sencillamente vimos absolutamente muchos escenarios, situaciones en las cuales algo sería el problema principal o no, etcétera, es muy importante que eso también quede claro a nivel de equipo. Recuerden que esto es no solamente nosotros, sino que también es a nivel de mi partner, tiene que estar en sintonía conmigo, tiene que estar de acuerdo con lo que voy a decir. Entonces, hablar o consensuar cuál va a ser la discusión central que abordaremos para ganar el debate. En eso nos vamos a centrar, no vamos a abandonar salvo circunstancias como hiper excepcionales, pero la idea siempre es tener entre las dos personas oradoras claridad, tener estructura y tener sobre todo la capacidad para poder llegar a ciertos consensos que beneficien al caso, incluso cuando a veces discrepemos un poco. La siguiente es en qué contexto situaremos nuestros argumentos y cómo caracterizamos a los actores. Creo que es bastante sencillo esto de explicar. ¿En qué contexto situaremos nuestros argumentos? Bueno, claramente pues el status quo o la situación alterna, como quieran llamarlo, en la que va a suceder el debate. Ahora, el debate puede cambiar de contexto. Significa que como cámaras altas o bajas tenemos que estar listos con una nueva línea, una nueva interpretación de ciertas cosas para poder ser bastante engaged como tal. Ahora, ¿cómo caracterizamos a los actores? Hay tres componentes: los principios y valores, el deber y el poder. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. La caracterización de actores es más que una mera descripción física que nos podría ayudar a ciertos debates. Es más una caracterización de ideologías, sentimientos, percepciones. Entonces, sirve mucho caracterizar a los actores porque de alguna u otra forma utilizamos la figura de la persona para algo particular y nos puede ser funcional dentro del debate, sobre todo para nosotros. ¿Qué es lo que probaremos para ganar el debate? Es muy importante que esto se coordine previamente con su persona coach, su persona asesora o la persona la que comparte, ¿no? Es común. Tenemos que coordinar. Cuando es prep time, obviamente es únicamente con nuestro partner. Y acá, de nuevo, tiene que haber un acuerdo explícito de qué vamos a aprobar en el debate. Ojo, creo que esto es vital. Cuando nosotros hablamos de qué vamos a aprobar para ganar el debate, hablamos de qué cosas vamos a aferrarnos fuertemente para defender como importante. Esto puede variar en el debate. Yo creo que no varía como monumentalmente. Hay una variación pequeña, sí, un poco mínima respecto a poder dar consensos al equipo contrario. No consensuamos absolutamente todo, mucho ojo. La estructura es el orden, los acuerdos es qué cosa implícitamente defenderemos desde el equipo de gobierno o de oposición que nos permita ganar el debate. Ceder los acuerdos
como sin dar pelea refutativa, significa romper ese acuerdo, significa romper esa línea y significa, aunque no lo hagamos, ponderar lo que dice el otro equipo sobre nosotros. Entonces es muy importante que al momento de hacer el proceso 3, los acuerdos que ambos tomamos y la estructura que vamos a seguir en nuestros discursos, siempre se coordinen. Por último, la pregunta de ¿cómo responderemos a la cámara contraria? Siempre es bueno poder anticiparse o poder blindar nuestras argumentaciones. Esto generalmente lo puede hacer el primero o el segundo orador, no hay una cosa particular respecto a ellos. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta de cómo responderemos a la cámara contraria, estamos hablando de tomar decisiones refutativas grandes. Es decir, si yo sé que el doctor refutar, lo refuto. Entonces, la cámara contraria vamos a no darle la contra como tal, pero sí es muy importante que no cedamos absolutamente todo, es decir, no cedan todos los acuerdos que básicamente se dan cuenta que les ha tomado mucho tiempo, mucho esfuerzo más que tiempo en realizarlo. Entonces, esto sí es importante al momento de desarrollarlo. La cámara contraria siempre va a buscar como chancarnos, así que tampoco se enfrasquen únicamente en responder o solucionar eso con la persona con la que mencioné. Entonces, no cedan, es mi consejo. Los acuerdos y la estructura pueden servir, sí, pueden aumentar nuestro proceso de orador por entendimiento de lo que queremos decir, por mejor argumentación. Vamos con calma, recuerden. Son muchos pasos que a veces hay que seguir. De nuevo, no es necesario que les apliquen todo, la idea es que puedan aplicar aquellos que se adaptan mejor a ustedes, tanto en preguntas como en acuerdos, como en estructura, etcétera, en todo lo que han visto. Es muy importante como tal hacerlo. Muy bien. Vamos al paso número 4. El paso número 4 es ya armar el contenido argumental. Es decir, ahora sí empiezo a construir el argumento, escribir el argumento para cuando me toque salir. Esto es vital, o sea, el contenido argumental es lo que hace absolutamente todo en el debate, es aquello que alimenta el resto de cosas. El argumento es funcional para todos en general. Ahora, vamos a armar el contenido argumental. Lo primero que tenemos que pensar, la primera pregunta que tenemos que responder es ¿por qué las cosas que voy a demostrar son probables? Es decir, ¿por qué se van a cumplir? Dar una serie de razones por las cuales hacerlo. Lo segundo es que cuando estemos armando el contenido argumental nos brindemos mutuamente mecanismos y razonamiento, no solo de nosotros, sino también con nuestra parte. Acuérdense que esto es de a dos personas, no es una competencia uno versus uno. Entonces, compartir esa información argumental con la persona con la que estoy compartiendo el debate, en este caso mi partner, facilitar que incluso utilice algunos de los razonamientos o mecanismos que yo estoy dando, porque es fundamental para su construcción argumental. Como es un solo caso, pues no hay problema. Lo tercero es demos impactos y ejemplos, o al menos mínimamente vayamos pensándolos antes de que empiece el debate. El prep time es vital. ¿Por qué? Porque nos facilita poder tener respuestas estructuradas al caso del equipo contrario, lo cual nos da una ventaja significativa al momento de que ya no tenemos que pensar en el debate. Uno de los una de las habilidades que un debatiente empieza o aprende a desarrollar es hacer funcionar tres sentidos al mismo tiempo. Sí, El primero es escuchar atentamente lo que dice, y el segundo es empezar a pensar rápidamente una respuesta. No se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. O sea, bueno, sí se puede, pero requiere muchísima práctica. Entonces, a nosotros el prep time nos sirve para que saltarnos esa práctica y de frente colocar
por ejemplo, impactos o ejemplos donde sea necesario, excesivamente necesario dentro de nuestros argumentos. ¿Qué lo que quiero obtener es comparativamente mejor del lado contrario? De nuevo, un blindaje. Es muy importante blindarse. Sobre todo, hacer esta comparativa. Lo que yo quiero demostrar o quiero lograr demostrar es mejor que lo que está probando o va a probar el equipo contrario. ¿Cómo lo abordo? Estamos en el prep time, cómo me comparo si es que el equipo contrario no va a decirlo. Creo yo que hay líneas siempre intuitivas. O sea, usemos las líneas intuitivas y tratemos ya de tener una respuesta. Hasta que cuando salga el otro equipo ya tenemos una serie de respuestas sustancial y al mismo tiempo entendemos que va a ser más fácil hacer las comparaciones. Mucho más rápido el lado contrario. Entonces, el número 5 de este paso 4 de armar el contenido argumental es posiblemente ir a la cámara contraria, es decir, ¿qué se le va a ocurrir a nivel de intuición? ¿Qué se les puede ocurrir o que pueden decir que deciden como tal, ¿no? Como ¿qué intuitivamente va a sacar el equipo contrario? ¿Qué líneas sofisticadas, entre comillas, porque ya las pueden haber visto, en que podría sacar? ¿Qué debatiente es? Porque cada debatiente también tiene su estilo de sacar el argumento, de construir el argumento. Entonces, es como sobre todo eso. Vamos ahora al paso número... los pasos, ¿no? Los pasos están bastante claros. Siempre es importante, esto de acá, lo olvidaba, el blindaje no puede tomarnos tanto tiempo. O sea, creo que es lo último de vayamos a lo más intuitivo y abordemos la cámara contraria con eso. Ahora la pregunta final, y acá sí voy a quedarme para poder hacerles explicaciones. Es importante que pensemos cómo adaptarlo a cámaras bajas, porque el prep time que les he explicado suena como, uy, sí, si soy alta, pues puedo aplicar absolutamente todo. En las cámaras bajas el prep time tiene un funcionamiento diferente, es decir, hay un funcionamiento particular, no es un mismo debate. O sea, las cámaras bajas dependen del debate que termina dándose en las altas y tener que acomodarse en relación a eso. La primera cosa que tenemos que entender o tener en cuenta al momento que hacemos cámaras bajas es, no, en lugar de hacer todo lo que les expliqué, es resumido en esto. Analicen todo lo que tengan de la emoción. Ya no solo el tipo de emoción, es lo que probablemente sea más intuitivo probar. No. Olvídense del paso 1. El paso 1 aquí es un paso en el cual pensamos, extendemos el tiempo de análisis y comprensión de la emoción, ya no de 2 o 3 minutos como el primer paso 1, sino lo extendemos todo lo necesario para que tanto individual como la que estamos compartiendo con nuestro partner no sea eficiente. Es decir, analizar absolutamente todo lo que nos pueda permitir la emoción, analizar las líneas un poco extrañas que por ahí podrían salir, pero que son eficientes en debates muy complejos, analizar perspectivas que no podrían tener un significado tan obvio. Y acá siempre traigo de ejemplo la moción del Campeonato Mundial de Debate de este año en Panamá, que fue acerca de, era como, esta casa despenalizaría el consumo y venta de drogas. Había acá, o sea, el debate en las bajas terminó siendo bastante derivativo como tal. Entonces, si por ejemplo nos hubiésemos sentado a pensar no lo obvio, sino aquel análisis más allá, que sucede más allá, hubiéramos tenido situaciones como las siguientes. Podríamos haber sacado no la típica línea de, bueno, esto es bueno o malo, o esto contagia gente a que siga, o esto visibiliza las drogas, hace que más gente quiera probarlo. Eso es lo clásico, lo intuitivo, lo que ya iba a salir en cámaras altas y era innegable que saliera. Entonces lo que teníamos nosotros que hacer es extender ese análisis. Por ejemplo, podríamos sacar una línea respecto a urbanismo y a consumo de drogas. Yo sé que suena raro, pero sacar una línea respecto a cómo es que despenalizar
consumo y venta de drogas genera que los espacios en los cuales viven las personas sean salubres. Sus terrenos ahora valen menos porque, por ejemplo, el lugar donde ellos estaban ya no es un lugar deseable para vivir, sino que es el remán de un lugar donde compran y venden droga. Entonces, fuera de que no sea seguro, pues el valor de sus terrenos baja. Los parques ahora se vuelven fumaderos en los cuales los niños ya ni siquiera pueden jugar y los adultos no pueden salir. Tercero, la contaminación general que se empieza a dar es mucho mayor por la cantidad de humo que empiezan a tener, o la cantidad de desperdicios empieza a cambiar, y etcétera, ¿no? Es como la situación en general a nivel urbanístico empeora. Es decir, eso no es una línea tan intuitiva, no es una línea que sea fácil de pensar. Por eso lo que hacemos en Cámaras Bajas es extender el análisis, compartir perspectivas, innovar sobre ciertas perspectivas para poder hacer esto funcional. Y lo segundo, armar el mínimo material propositivo, es decir, no argumenten, o sea, no construyan argumentos todavía. Y ustedes me dirán, Rose, eso es rarísimo, o sea, ¿en qué salgo si no tengo argumentos? Bueno, en este caso nuestro extensionista tiene que ser mucho más habilidoso en esta situación, tiene que ser mucho más suficiente, mucho más sustancial, mucho más, ¿cómo se dice? Todoterreno, por así decirlo. ¿Qué? Esta persona tiene que tratar, concentrarse en sacar los análisis que ya habían conversado y empezar a desechar aquellos que ya salieron. Si ya salió el clash y el otro clash no, bueno, voy usando el otro clash y el otro clash sí lo empiezo a construir argumentalmente. Ok, este encuadre ya sacaron, pero esta otra parte del encuadre no lo han sacado y es muy importante. Ok, listo, me empiezo a concentrar ahí. Entonces, no armar el tiempo de preparación para armar argumentos siendo cámaras bajas puede perjudicarnos porque desechamos cantidad importante de tiempo. Podríamos estar pensando, lo desechamos en construir análisis o argumentos que no necesariamente vayan a ser útiles, o segundo, nos lo pueden robar muy fácilmente. Entonces, eso es importante. Lo último, ya para ir acabando con este taller, que estaba muy bonito, yo no digo bonito y estoy sola, creo que puede ser de su montón, por eso lo digo. De nuevo, les voy a dejar más preguntas. Preguntas que en algún momento mi compañero pues hacía, sobre todo. ¿Qué argumentos ya son intuitivos? O sea, que son probables, que son evidentes que van a salir en las cámaras altas. Ok, los descarto. Probablemente no los pueda sacar yo. Pero ojito aquí, puedo escucharlos bien. Si creo que no está bien desarrollado el argumento, voy a hacer una extensión de análisis desde la baja, de ambas bajas, me permita robar esa argumentación pero de forma eficiente. Esto es un trabajo muy complejo, pero que podría servir. Segundo, ¿qué podría salir en el debate en general? O sea, ¿qué podría suceder en el debate? Podría responder oposición y demás. Y el tercero siempre es la típica pregunta que hay que hacérsela en voz alta de ¿cómo podemos extender? ¿Con qué línea puedo extender? ¿Esta línea estará bien o es, como me gusta decirlo, como muy fumada? Es decir, es muy confusa, es decir, es muy idealista, es muy rara, muy utópica, muy fantástica. Entonces, ¿qué líneas sí me pueden servir y qué líneas no me pueden servir? Eso es fundamental también de pensar al momento que estamos haciendo cámaras bajas. De nuevo, en cámaras bajas no recomiendo que argumenten o que llenen su hoja argumentando, porque eso puede generar frustración al momento en el que tu alta empiece a decir absolutamente gran parte de las cosas que escribiste y tú sientes que escribiste como por las mujeres. Y en lugar de concentrarte en escribir los argumentos que ya iban a salir, pudiste haberte concentrado en, por ejemplo, hacer o buscar análisis mucho más útiles y funcionales. Y sin más que decir, muchísimas gracias por la atención. Espero que este taller les haya servido y que les siga sirviendo. Cualquier pregunta, no duden en hacerlo llegar al equipo de explicación, al equipo de organización de este torneo, y ellos me la harán llegar a mí para poder ayudarles. Espero que puedan poner en práctica mucho de esto, que les dé mucha más seguridad en sus prep y muchos éxitos en los días del torneo.